Hola, buenas tardes, que Dios les bendiga, buen provecho, gracias por conectarse a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca del reino de Dios y la voluntad de Dios. En realidad el reino de Dios y la voluntad de Dios forman una unidad. La palabra dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5 nos dice acerca de cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, en la salvación, usted y yo comenzamos a ver el reino de Dios. Pero Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y nacer del agua y del espíritu significa la transformación de nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Es la transformación de nuestra vida mediante la obediencia a la palabra. De tal manera que entrar en el reino de Dios implica más que solo ser salvo. Implica poner en práctica la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no solamente son sus promesas, son también sus mandamientos, sus preceptos, sus normas, sus principios. Y todo ello para vivir en la plenitud de la vida de Dios para cada uno de nosotros. La palabra dice en Jeremías 29:11 que Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Por el otro lado, Proverbios 4:18 nos dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Juan 10:10, Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la palabra del Señor está su delicia, en ella medita de día y de noche. Entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Como vemos, la vida abundante, la vida plena, la vida eterna que podemos vivir aquí en la tierra, los hijos de Dios, está íntimamente relacionada y conectada con hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué significa hacer la voluntad de Dios? En primer lugar, significa amar al Señor con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y amar al prójimo como a nosotros mismos, como dice Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Pero el amor no solamente es un sentimiento, el amor es una decisión y es una acción. Por eso también Jesús nos enseña que amarle a Él es obedecer sus mandamientos, y amar al prójimo es estimar al prójimo como superior a nosotros mismos y no ver solamente por lo nuestro, sino también por lo de Él, es decir, servirle. Por el otro lado, también la voluntad de Dios es la transformación de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice la palabra que no sigamos pensando de la manera como piensa el mundo, sino que nos renovemos en nuestra mente para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De tal manera que la voluntad de Dios es cumplida en nosotros cuando usted y yo renovamos nuestro entendimiento, nos despojamos de la vieja manera de pensar y nos revestimos de la nueva manera de pensar. Recordemos que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17 que si estamos en Cristo,
todas las cosas viejas pasaron, y eso incluye toda nuestra manera de pensar, y todas las cosas son hechas nuevas, una nueva manera de pensar, o como lo dice Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, que nos despojemos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del hombre nuevo que está creado según Dios en la santidad y la verdad. Luego, también la voluntad de Dios es la transformación de nuestro carácter, para que nuestro carácter cada día se vaya pareciendo más al carácter de Cristo. Otra dimensión de la voluntad de Dios es la obediencia. Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 46, nos dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? De tal manera que la voluntad de Dios, para que podamos entrar en el reino de Dios, que es entrar en la plenitud de sus bendiciones, necesitamos la transformación de nuestro entendimiento hacia la obediencia, hacia la transformación de nuestro carácter, hacia el servicio al prójimo, la transformación de nuestra manera de pensar y vivir en los principios y promesas del Antiguo Testamento y del Nuevo. La palabra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y nos habla de que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, y muchas de esas preciosas y grandísimas promesas están en el Antiguo Testamento, por un lado. Y por el otro lado, Mateo capítulo 13, versículos del 51 al 52, dice la palabra: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por esto, todo escriba docto, todo creyente docto, todo creyente sabio, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas, Nuevo Testamento, y cosas viejas, Antiguo Testamento. De tal manera que la voluntad de Dios no es solamente el Nuevo Testamento, la voluntad de Dios es también lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Si bien es cierto, ya no estamos bajo la ley, cuando Pablo dice eso, está refiriéndose a que ya no estamos bajo la ley como un sistema para alcanzar la bendición, pero eso no implica que la palabra de Dios deje de estar vigente para nuestras vidas. Como dice el mismo Jesús: ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Y también el mismo Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir y para corregir, de tal manera que estemos preparados para toda buena obra, para hacer la voluntad de Dios y por lo tanto para entrar en la plenitud de las bendiciones del reino. De tal manera que es imprescindible para usted y para mí, si queremos vivir en la vida abundante, la vida plena, la vida bendecida, la vida en victoria, en el Señor, que es lo que significa vivir en el reino, entrar al reino. Usted y yo necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, y además necesitamos transformar que nuestra vida sea transformada. Y para todo ello, aunque nos parezca sumamente difícil o complicado o demasiado, usted y yo no hemos sido dejados solos para ese fin. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos ayude, para que nos enseñe en todas las cosas, a fin de que podamos vivir en la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es nuestro santificador, y santificador significa el que nos ayuda en todas las cosas para
poder cumplir con la voluntad de Dios. Así que la exhortación es a que usted y yo seamos guiados todo el tiempo por la palabra de Dios y permitamos que el Espíritu Santo nos vaya transformando de gloria en gloria, gradualmente, día a día. No es un proceso de un día para el otro, es un proceso que se va a llevar el resto de nuestras vidas, pero en el cual vamos a ser ayudados cada día por el Espíritu Santo, y cada día la batalla va a ser menor, porque vamos a ir venciendo cada día más y más obstáculos para hacer la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo, como dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero eso quiere decir que cada día usted y yo necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo y por la palabra para ser transformados en la imagen misma de Cristo, una transformación gradual, y en la medida que vamos siendo transformados, en esa misma medida vamos a ir viviendo cada vez más en la plenitud de Dios, en la plenitud de la vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros, en el cumplimiento de sus planes de bien para darnos un futuro y una esperanza, de tal manera que vivir en el reino de Dios, entrar en el reino de Dios, está unido a hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es vivir con la palabra como nuestra brújula, como nuestra plomada, como nuestra dirección, ayudados por el Espíritu Santo. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que tengan un buen provecho, y si Dios lo permite, más tarde nos volvemos a reunir para seguir siendo edificados en nuestra fe. Y les recuerdo que por la mañana, todas las mañanas estamos compartiendo acerca del tema de la identidad. A mediodía estamos compartiendo respecto al tema del reino de Dios, y por la tarde estamos compartiendo varios temas de edificación para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, un abrazo, y si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar en otra perla de la palabra. Bendiciones.